Fíjate, espérate un momento. Mira este artículo de Roberto Álvarez Quiñones en Diario de Cuba. Bueno, yo lo leí enseguida y dije, tengo que compartir esto con mi gente. Esto está brutal. Miren eso, el 99% de la población de Cuba sufre la peor crisis económica habida en América. Dios mío, ni Haití. Pero escuchen este dato. Solo la nueva clase castrista no es golpeada por la crisis. ¿Y quiénes son esta nueva clase? ¿Cuántas personas hay en esta cúpula? Bueno, entre 2.000 y 3.000 personas, 2.140 y 3.210 personas se estiman que forman parte de la cúpula en una población de 10 millones de cubanos. O sea, saca tú la cuenta, 10 millones de cubanos, un estallido social, una rebelión nacional para sacarse del cocote a un promedio de 3.000 personas. Por eso es que este es el mes de la rebelión. Son 10 millones contra 3.000 haceres. Pero dice Roberto, nunca en la historia de todo Occidente ha habido una crisis económica y social tan avasalladora que haya afectado prácticamente al 99% de la población total de un país sin haber sido causada por una catástrofe natural o una guerra, sino por el mismísimo gobierno de la nación, que en este caso es un régimen mafioso. Hace no les da pena. Obvio, qué pena si yo fuera Canel, Marrero, Confilo, el Necio, yo saber que la gestión mediocre de mi sistema tiene al 99% de los cubanos, que eso incluye niños, mujeres, ancianos, pasando hambre, desnutridos, anemia, se me derrite la cara de la quijapa abajo así, cae en gotas de chapapote en el piso hacer. Pero definitivamente esta gente no tiene gandinga. Dice, la crisis cubana actual es inédita. Golpea hoy y sin solución posible a la vista, porque la única solución es que se vayan todos ellos, no hay otra. Escojo al azar un sencillo ejemplo. Dice, Yadiuska Domínguez, madre de 3 niños, denunció desde el municipio de Maicí los niños de esta comunidad hace más de 3 semanas que no van a la escuela porque no tienen desayuno ni para poder ir a la escuela. O sea, no dejan de ir a la escuela los niños de familias más pobres, sino todos los niños de esta localidad que tiene 29.000 habitantes. 29.000 habitantes donde los niños no pueden desayunar, no pueden llevar merienda, se pueden desmayar en la escuela. Hacer, pónganse la mano en el pecho, señores. Ustedes son los verdaderos reptilianos de verdad. Pero mira estos datos históricos para que se te ilumine el moropo. Dice, la peor crisis económica padecida en la Cuba precastrista, o sea, antes del 59, fue la crisis de 1929 a 1933. Cayó el precio del azúcar de 3 centavos en 1929 a menos de 1 centavo la libra en el año 32 y 33. La producción azucarera, escuchen esto, fue cayendo desde 5.1 millones de toneladas en el 29 hasta 1.9 millones en 1933. Las exportaciones azucareras bajaron de 198 millones de dólares a 43 millones. La producción de tabaco, ¿cómo va el tabaco? Se desplomó de 43 millones de dólares a 13 millones de dólares en 1933. Los salarios se redujeron en un 65%. Los despidos masivos dejaron a 1 millón de trabajadores sin empleo. Pero, dice Roberto, como vemos en aquella crisis causada no por el gobierno, sino por una contracción de la economía a nivel mundial, lo más que cayó la producción de azúcar fue a 2 millones de toneladas que aportaron lo que hoy serían 1.014 millones de dólares. Porque un dólar de 1933 equivale a 23,66 dólares hoy. Yo lo que quiero con todos estos datos es que tú analices una cosa. Si Cuba hoy tuviera los resultados que tenía durante aquella crisis antes de la revolución, Canel diría que el socialismo sí funciona. Mira, símbolo de pujanza económica, sí, porque obvio que en aquella crisis esos resultados hoy serían un logro. Los resultados de la Cuba de hoy ni se comparan con aquellos, mucho menos tabaco, mucho menos azúcar, mucho menos de todo. Fíjate tú cuán mediocre es el socialismo. Oye, la Cuba de hoy no puede competir con la Cuba de hace casi un siglo atrás. Sí, porque no te voy a hablar que no puede competir con ningún país desarrollado o medianamente desarrollado de hoy. No, con la propia Cuba hace un siglo atrás no puede competir. ¡Qué falta de respeto! Pero bueno, vamos a seguir. Dice Roberto, hoy, sin crisis global y con el precio internacional del azúcar más alto que nunca, Cuba produce solo 390.000 toneladas de azúcar
y la importa para cubrir el consumo nacional. ¡Qué vergüenza! Una potencia azucarera que no puede producir azúcar prácticamente y que tiene que importar azúcar. ¡Qué vergüenza tan enorme! En pocas palabras, dice Roberto, aquella crisis de hace 90 años, llamada en Cuba el machadato, no afectó por igual a todos los cubanos, como sí los golpea hoy la crisis causada por Raúl Castro, por Canel y etc. La razón es que no hay libre mercado que crea las riquezas, las distribuye y regula el mercado. El totalitarismo en Cuba impide la existencia del natural espectro de 7 categorías sociales que hay en los países normales. Mira cuáles son las categorías que hay en los países normales. Personas muy ricas, clase media, alta, clase media baja, pobres, muy pobres y totalmente desamparados. Esa gama social variopinta se reduce en Cuba a ciudadanos de primera, de segunda y de tercera clase. En lo más alto de esa pirámide social está empotrado un minúsculo patriciado muy rico y privilegiado, atornillado en el poder o adherido a él por razones familiares, históricas, de muy alta burocracia o por compromisos lucrativos mafiosos. Solo la nueva clase castrista no es golpeada por la crisis. Oye, a esas 3.000 personas las barremos. 10 millones de cubanos con hambre. Saca la cuenta. Fíjate tú que mira lo que dice Roberto. Mi estimado es que esa élite representa el 0,02 y el 0,03% de la población total. Un poquito más de 3.000 personas en una población de 10,7 millones de habitantes. Ahora, te dice Roberto que esta élite es inmune a la crisis, pero no tanto. La inmunidad absoluta solo la tienen el dictador, los históricos como Ramiro Valdés, Machado Ventura, Guillermo García, Álvaro López Miera y sus familias, y unos pocos más privilegiados altos oficiales y civiles conforman la crème de la crème del régimen. Los restantes patricios, funcionarios y altos burócratas del gobierno, del comité central, del partido y del estamento militar, con privilegios y todo, no logran eludir por completo muchos ramalazos de la crisis. Claro, no la sufren con la misma intensidad devastadora del otro 99% de la población. Vienen luego lo que la claque comunista considera ciudadanos de segunda clase, pese a que gozan de algunas ventajas. Estas no de origen político, histórico o de casta, sino porque tienen mucho dinero o reciben remesas y paquetes de sus familiares en el extranjero. Son campesinos ricos, dueños de negocios, de MIPYMES, enchufadas a la dictadura. Y el 28% de los cubanos dolarizados que pueden comprar en la shopping. Los ricos en este caso son virtuales, hologramas, acumulan dinero que no tienen cómo gastar o invertir. El Estado no produce nada para ofertarles e importa cada vez menos. Y la venta de tierras y alquiler de inmuebles o de playas enteras es solo para capitalistas foráneos. Ahí tenemos a la paradisíaca playa Cayo Largo del Sur, cedida para su explotación turística al grupo hotelero canadiense Blue Diamond. Los cubanos ricos no pueden invertir en su propio país. La propia Constitución prohíbe a los cubanos invertir en la isla el capital por ellos generado. No pueden hacer crecer sus negocios ni crear empleos en nuevas fábricas, instalaciones comerciales, ni invertir en la agricultura, la ganadería o la pesca. Llegamos entonces a los ciudadanos más oprimidos o de tercera clase, pobres, extremadamente pobres y desamparados. La inmensa mayoría es muy pobre, pues perciben un ingreso diario inferior a $2,15 diarios, el mínimo establecido por el Banco Mundial para identificar la pobreza extrema. Es imposible en breve espacio hacer un inventario de calamidades causadas por la crisis
Pero echemos un vistazo a algunas estadísticas. Vapuleado por una de las tasas de inflación más altas del mundo y una devaluación asombrosa del peso, hoy el salario promedio en Cuba de unos 5.000 pesos, 40,65 dólares, apenas cubre el 29,4% de la canasta familiar de casi 17.000 pesos, 138 dólares. Increíble pero cierto. Y el sueldo mínimo cubano es de 17,64 dólares mensuales, 2.170 pesos, casi 8 veces inferior que el costo de la canasta básica. Compárese eso con el salario mínimo en otros países pobres como Bolivia. Salario mínimo de Bolivia, 325 dólares mensuales. El Salvador, 365 dólares. O por ejemplo República Dominicana, 205 dólares. Según estadísticas de Bloomberg. Y las pensiones de los 1,7 millones de jubilados es de 1.901 pesos mensuales como promedio, 9 veces menos de lo que cuesta la canasta básica. ¿Cómo se las arreglan los viejos para comer y satisfacer sus necesidades mínimas? El ministro de Agricultura, Idael Pérez, admitió que la producción de carne de cerdo, arroz y frijoles, alimentos básicos en Cuba, cayó en más de un 80% este año con respecto a 2019. Solo se ha importado el 40% del combustible necesario, el 4% de los fertilizantes y el 20% del alimento animal. Las importaciones de pollo desde Estados Unidos cayeron un 40% en septiembre en comparación con agosto. Ya en el mercado negro, un cartón de 30 huevos cuesta 3.000 pesos, un 38% más que un salario mínimo completo. Señores, ¿qué datos más brutales? Debería darles vergüenza. ¿Qué datos más brutales? Pero me encanta porque hay datos, estadísticas, análisis histórico, una crisis en una Cuba antes de la revolución para que tú compares. El salario mínimo de países pobres de América, salario mínimo que es 10 veces superior al salario de Cuba, que no es ni salario, es como alimentar con taparrabos a una tribu de caníbales. Así que nada, me encanta esto, mira, para iluminarnos el moropo, nada mejor que cifras, que datos, papelito a la lengua. Así que nada, aquí te lo dejo para que analices todo esto. Yo sigo aquí, rodilla en tierra contigo. Te mando un besote y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!